Buenos días, hermanos, amigos. ¿Se escucha bien? ¿Se escuchan bien todos? ¿Sí? Ok, qué bien. ¿Estás con Jesús? ¿Puedes oír su voz? Qué lindo escuchar al Señor. Cuando estamos tristes, cuando estamos abatidos, cuando no tenemos salida, el día está nublado, está oscuro, está la tormenta fuerte y escuchamos la voz del Señor. Qué hermoso, qué hermoso. Sabes que debo confesar que yo tenía preparada una predicación, pero el jueves estuvimos en el culto de oración y el Señor me habló porque en realidad hay mucha necesidad, hermano, tanto en nuestra iglesia como en nuestros amigos, en nuestros familiares. Yo sé que cuando se nos pide por qué queremos orar, a veces nos quedamos callados, pero yo les aseguro que a lo mejor cada uno de nosotros aquí tenemos una cosita que nos está pinchando el corazón. Que cada uno de los que estamos aquí tenemos una preocupación. ¿Es así o no es así? Cada vez el mundo está más convulsionado y nos preocupan más cosas, y esto va a ir gradualmente siendo peor con el tiempo. Eso, gracias a la palabra de Dios, lo tenemos claro. Y debemos estar preparados. Debemos estar preparados. Nuestro pastor Marco, ese día del culto de oración, predicó sobre Juan 17, en el cual nuestro Señor Jesucristo ora por sus discípulos. Oro por ti, oro por mí. Y no solo los de ese tiempo, también a los que iban a sumarse, ¿cierto? Como hijos de Dios. Nombraré 2 versículos. Juan 17:15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Esa es la oración de Jesús. Qué hermoso. Que los guardes del mal. Juan 17:20. Mas no ruego solamente por estos. No ruego solamente por estos, que eran los discípulos de ese entonces, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. O sea, todos nosotros los que somos hijos de Dios, los que tenemos al Señor Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Como le decía al inicio, hay mucha gente con necesidad, incluso nosotros mismos, nuestros hermanos con problemas, con luchas, con enfermedades, con problemas económicos, viviendo las tormentas de esta vida, desde la caída, que este mundo está caído, perdón, desde el inicio que este mundo está caído, desde Adán y Eva, que pecaron, todos somos pecadores. Pero nuestra esperanza está puesta en Cristo Jesús, quien derrotó a este mundo. Jesús oró por nosotros, por los que somos fieles a su palabra. Pero nosotros también debemos orar por los que están sufriendo. Si tú estás mal, busca al Señor. Tú puedes pedirnos a nosotros que oremos por ti y lo haremos con gusto. Lo haremos con gusto. Puedes colocar tus peticiones en nuestra página de Facebook. Si estás escuchando esta predicación, seguro eres conocido de alguno de nosotros, nosotros oraremos por ti. Pero sabes, tú también tienes que orar por ti. Tú también tienes que orar por ti. El día de hoy hablaremos de un milagro que tiene como finalidad mostrarnos la confianza que debemos tener a nuestro Señor Jesucristo. Lo hemos escuchado muchas veces, pero el Señor tocó tanto mi corazón ese día que quiero que lo volvamos a escuchar. Y es: Jesús calma la tempestad. En el Evangelio de Marcos 4, 35, 41. ¿Quién confía en Dios? ¿Quién confía en Dios aquí? Parece que a veces estamos en la lucha y viene una ola y estamos saliendo de esa ola y viene otra más fuerte. Parece que no va a acabar nunca, pero te aseguro que el Señor está con nosotros. Esta palabra que estudiaremos hoy día nos habla de que debemos estar tranquilos.
escuchar la voz del Señor en los momentos difíciles. ¿Lo encontraron? Comenzamos, se los voy a leer. Versículo 35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron. Y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así de amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Amén. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Estamos atentos? Que Dios nos acompañe en este recorrido. Amén. Aquel día, dice, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Aunque fueron los discípulos quienes se encargaron de despedir toda la multitud, el Señor Jesús dijo: pasemos al otro lado. Esa orden es de mucha importancia para seguir la lectura en unos minutos más. Debemos saber que, al igual como debemos estar nosotros, los discípulos estaban dentro de la voluntad de Dios. Habían terminado un día agotador de estudios sobre el reino de Dios, rodeados por una gran multitud. Ahora, siguiendo las indicaciones del Señor, viajarían a la costa oriental del mar de Galilea. Y bajo este contexto tuvo lugar esta tempestad. Hermanos, quiero hacerte una pregunta. Me gusta hacer preguntas a mí. ¿Tú crees que Jesús sabía que tendría lugar una tormenta? Díganme así o díganme así, ¿ya? ¿Tú crees que el Señor sabía que iba a haber una tormenta? ¿Sí? Amén. Tenemos aquí algo muy importante que debemos aprender, que el hecho de estar andando fielmente con el Señor no nos librará de atravesar por tormentas y tempestades en nuestra vida. Tenemos que tener claro eso. El Señor no nos promete que va a ser pura alegría, ¿cierto? Van a haber puras sonrisas, ¿cierto? No, no es eso. También tendremos experiencias amargas, experiencias de peligro. Pero debes tener claro, debes tener mucha seguridad que en esos tiempos difíciles el Señor va a estar con nosotros cada día de nuestras vidas. Si tú tienes al Señor en tu corazón, ten por seguro que Él está contigo. Ten por seguro que Él está contigo. Nada en este mundo va a impedir que nosotros lleguemos a la otra orilla junto a Él. Amén. Es fácil decirlo, es difícil vivirlo. De eso se trata esta historia. Mateo 28:20 dice: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Muchas veces también a nosotros se nos mueve el piso y decimos: ¿dónde está Dios? Seamos realistas, pero te aseguro que el Señor está contigo. Como dice el corito, aunque no lo pueda ver, Él está obrando. Aunque yo no lo pueda ver, pero Él está obrando. Versículo 36. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Todos sabemos que Jesús era muy popular en aquellos tiempos. Digo en aquellos tiempos, y no se sientan mal, porque parece que cada vez la popularidad de nuestro Señor parece que ha ido bajando. Pero en aquellos tiempos mucha gente le seguía. Acudían multitudes de todos lados. En Marcos 3, 7 y 8 dice que le seguían desde Galilea, Idumea, de los alrededores de Tiro, de Sidón. Tal era la situación, como dice Marcos 3:20, que no tenían tiempo ni para comer.
Sumado a esto, Jesús enseñaba todo el día. Terminado el día, los discípulos tenían dudas y le seguía enseñando a los discípulos. O sea, debemos imaginar cuán cansado quedaba el Señor. Estaba realmente agotado, rendido físicamente. Incluso sus amigos en Marcos 3:21 decían, está fuera de sí. ¿Alguna vez te has visto predicando la palabra y que te digan, está fuera de sí? Que quedes agotado de predicar la palabra. Difícil, ¿eh? Pero el Señor vino a hacer lo que Dios le había encomendado, a predicar su palabra, las buenas nuevas, y él estaba agotado. E incluso se le acusaba de que estaba poseído por demonios, ¿recuerdan? Y más encima en la noche lo despiertan para que hiciera el milagro de la tormenta, de parar la tormenta. El Señor nunca dejó de obrar, nunca, y nunca ha dejado de obrar. Eso es lo que quiero recalcar el día de hoy. Tanto estaba cansado el Señor que dice la palabra, y ustedes lo pueden ver, le tomaron como estaba. Imagínate, lo tomaron como estaba para ir al otro lado, para poder descansar del bullicio de todas estas multitudes. Le tomaron como estaba. Versículo 37 dice, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Esto muestra muchas las cosas que pasan en nuestra vida, muchas cosas que pasan. Tenemos tiempos buenos en la presencia del Señor, ¿cierto? Tiempos de bonanza, estamos cómodos, nos sentimos bendecidos, alabamos al Señor y decimos, gracias Señor, estamos bien. Pero también debemos entender que estos tiempos son alternados con periodos de prueba, de problemas, de enfermedad, de luchas. Incluso en estas luchas a veces nos alejamos del Señor. Nos sentimos castigados por el Señor. Pero estando con Jesús en esta barca, debemos confiar en Él. Como vemos en estos versículos, Él dijo, vamos allá. Todo está preparado y dirigido por el Señor mismo. Podemos estar seguros de que Cristo sabía que se iba a levantar una terrible tempestad, pero sin embargo les hizo cruzar. ¿Se dieron cuenta de ese detalle? El Señor sabía que iba a haber una tormenta, pero sin embargo dio la orden de pasar al otro lado. ¿Por qué lo haría? ¿Te has preguntado por qué lo haría? Es muy bonito escuchar la palabra del Señor, así como lo escucharon los discípulos directamente de Jesús. Para nosotros igual, por la palabra del pastor, por los estudios de la palabra, ¿cierto? Es bonito. Predicando acerca de la importancia de la fe. O leer la palabra directamente de la Biblia por la importancia de la fe. Pero es muy distinto vivir esa fe en lo práctico. Una cosa es la teoría y otra cosa es practicarla. Ahora llegaba de poner en práctica la fe de los discípulos. Había que poner en práctica la fe de los discípulos. Ellos habían visto de primera vista, los milagros de Jesús. Pero ahora les tocaría a ellos. ¿Tendrían fe los discípulos durante esta tormenta? Estando junto al propio Jesús, ¿tendrían fe? ¿Te recuerdas cuando eras estudiante? Bueno, para algunos hace mucho tiempo, para otros ahora, ¿cierto? Y otros que van a ser estudiantes. Cuando te hacían un examen sorpresa en el colegio y era coeficiente 2, esa nota valía por 2. Yo creo que esta es una prueba coeficiente 2, pero en el sentido espiritual que nuestro Señor le iba a hacer a los discípulos. Un examen sorpresa. Pero dice la palabra en 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino quedará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar.
Con esto podemos estar seguros de que el Señor sabía que ellos estaban preparados para enfrentar una situación así. Ten por seguro que el Señor nunca te colocará en una situación para la que sabe que no estamos preparados. E incluso más, no te dejará nunca solo. No te dejará nunca solo. El Señor no nos pedirá más de lo que podamos soportar. Él nos conoce, Él nos ama. Nunca dejes de confiar en el Señor. Pero como digo, lo teórico es muy distinto a la práctica. Y dice el 38, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron. Y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Se dieron cuenta, Jesús estaba profundamente dormido. Profundamente dormido. Y los discípulos desesperados porque se estaba hundiendo la barca. Lo primero que podemos notar, hermanos, es que Jesús vino en carne y hueso. Es Dios manifestado en carne. Después de los grandes esfuerzos realizados ese día predicando, ¿cierto? Y sanando, estaba cansado, agotado, necesitado y sentía mucho sueño. Ni el rugir de los vientos, ni las olas, ni el girar del barco, ni el descender, ni siquiera que se estaba hundiendo, lo despertaba. Tenía un sueño tranquilo en un mar agitado. Nos muestra su plena confianza en Dios, su Padre, que de seguro no le iba a fallar. Los discípulos desesperados fueron donde Jesús, que estaba durmiendo, y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Imagínate tú, que estás durmiendo plácidamente en tu cama y viene tu hijo, papá, papá, papá. ¿Te imaginas? Bueno, así mismo despertaron a Jesús. Estos hombres llegaron a angustiarse, se sentían como un barco de juguete. Claro, y por supuesto temían por sus vidas. En definitiva, todos estos problemas les superaron. Es como en nuestras vidas, a veces los problemas nos agobian y entran por todos lados. Si no es una cosa, viene por otro lado. Si no es esto, viene por otro lado. Si no es algo económico, viene algo en el trabajo. Si no es algo en el trabajo, viene en la familia. Esa es nuestra lucha diaria. Lo único que nos queda es acudir ¿a quién? A Cristo. Así es. ¿Cuántos de nosotros quieren solucionar los problemas por sus propias manos? Yo no digo que sea malo ir al doctor, porque el Señor le dio sabiduría a los doctores, ¿cierto? Pero, primero buscaste a Jesús para que te guiara. ¿Cuántos de nosotros han ido al banco a pedir un préstamo cuando hemos tenido algún problema económico? ¿Pero buscaste a Jesús antes de ir al banco? Como hijos de Dios, lo primero que tenemos que hacer ante cualquier necesidad es buscar a Dios y que Él indique lo que debemos hacer o dónde debemos acudir. Nosotros parece que dejamos para el final a Dios, pero, ¿sabes? Dios se preocupa hasta el problema más pequeñito que tengas. Él es nuestro Padre y nos va a cuidar. El día de hoy, hermanos, Dios quiere que todas las personas que estén siendo azotadas por tormentas, por enfermedades, por problemas familiares, económicos, lo que sea, acuda a Él. Espero que cada persona que esté escuchando esta predicación o la escuchará, abra los ojitos. El Señor está esperándote. El Señor está esperándote como un Padre amoroso. Acude a Él. Él te ayudará a enfrentar la situación. Él no nos dice que la va a solucionar. Enseguida. Recordemos que al menos 4 de los apóstoles que iban en esa barca, por lo menos 4, eran expertos pescadores.
Conocían desde su juventud el mar de Galilea y todo lo que pasaba en ese mar, ellos lo conocían. El Señor puso a prueba su fe, incluso en el ámbito en el que ellos más se manejaban. Hermanos, las tribulaciones, las pruebas, muestran nuestra incapacidad en incluso aquellas cosas que nosotros creemos dominar o creemos que somos expertos. Hasta en las cosas más simples necesitamos al Señor. Estas situaciones nos quitan el orgullo, la autosuficiencia y sirven para traernos a sus pies. Volvamos. Mientras los discípulos luchaban con la tormenta, el Señor Jesús estaba durmiendo. Le despertaron bruscamente para ayudarle. Parece que pensaban, ¿cómo puede estar durmiendo tan tranquilo y nosotros luchando con esta tormenta? Ayúdanos, despierta, Señor Jesús, ayúdanos. A ver, de nuevo, díganme así o así. Cuando tú tienes una situación difícil, ¿duermes bien? ¿Duermes bien? Así, ¿cierto? No dormimos bien. No dormimos bien. Da la impresión que el Señor no nos habla. Hágala pensar. Parece que el Señor nos interesara por nuestros problemas porque nos vemos una salida rápida. Pero sí, lo que pensamos, y yo creo que todos, que queremos que el Señor nos solucione el problema en este mismo instante. Ahora ya. Queremos la respuesta inmediata. Estuve estudiando un poco esto y dice que ese despertar a Jesús fue como algo imperativo, ayúdanos ya. ¿Te imaginas tú dándole órdenes al Señor? Sácame de esto ya, ayúdame. Soluciona este problema. Bueno, hermano, en definitiva te puedo decir que yo no dormiría bien. Tengo que ser honesto. Pero el Señor nos dice que descansemos en Él. Eso sí lo creo. Confiemos, y por supuesto me incluyo, que el Señor nos está cuidando, aunque no lo notemos, aunque no lo veamos. El Señor es con nosotros. No te sueltes de su mano y confía en el Señor. Primera de Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Estás triste? Ora al Señor. Busca al Señor. Como te decía, nosotros podemos orar por ti y no tenemos problemas para orar por ti. Yo no tengo problema en orar por alguien que me lo pide. Pero primero ora tú por ti al Señor. Busca al Señor. Busca al Señor. Versículo 39. Y levantándose, reprendió el viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Aquí el Señor demuestra que es Señor de todo, de la naturaleza de todo, de nosotros, de todo. Calla, enmudece, dijo. Y todo se puso tranquilo, todo se calmó. ¿Por qué estáis así amedrentados? Le dijo a los discípulos. Pero hermanos, seamos honestos, no nos sorprendamos de los discípulos. Nosotros actuaríamos de la misma forma. Ellos sentían peligro de morir. Imagínese cómo se sentiría usted. Muchas veces cuando escuchamos, leemos la palabra de David, de los israelitas, de los discípulos, a veces pensamos, oh, ¿cómo pueden ser así? ¿Sabes qué? Nosotros a veces somos igual o tal vez peor. ¿Cómo no iban a tener miedo, hermano? Era natural. Pero ¿dónde estaba su fe? Ese es el punto. ¿Dónde estaba su fe? El Señor puso el dedo en la llaga al preguntar, ¿cómo no tenéis fe? ¿Cómo no tenéis fe? Pregúntate tú, ¿tienes fe?
como un granito de mostaza, dijo el Señor. Ni siquiera alcanzamos eso todavía. Pero tiene fe, confía en el Señor. Hermanos, el mayor peligro no era el viento, la tormenta, las olas, sino la incredulidad de los discípulos. Sino la incredulidad. ¿Se acuerdan de la historia cuando Jesús sanó al niño endemoniado? ¿Qué le dijo el papá? Ayúdame a tener fe. Ayúdame a confiar en ti. Aquí el Señor nos indica que el mayor problema somos nosotros mismos y está en nosotros, que es la falta de fe. El entorno aquí no importa, somos nosotros. Aunque nos cueste creerlo, nos cueste entenderlo, aunque el mundo se caiga a pedazos, si tienes a Cristo en tu corazón, estarás seguro, pase lo que pase. ¿Quién dice amén? Amén. Si tienes a Cristo en tu corazón, aunque el mundo se caiga a pedazos, tú estarás seguro. Él tiene el pan trazado. Él dice, yo voy para allá, vamos para allá. Y Él te llevará para allá, pero tú vas a ir tomadito de su mano. No te sueltes de su mano. El Señor esperaba que después de tantos milagros, de todo el poder que ellos habían visto, de todas sus promesas que habían ellos escuchado, ya deberían haber sabido que el barco donde iba Jesús, donde iba el Maestro, no podía hundirse, porque Cristo va en esa barca. Ese barco no se hundirá. Pasemos al otro lado, dijo el Señor. Eso tenía que haber sido una garantía para ellos. Pero ¿qué pasó? Al igual que nosotros, se dejaron llevar, ¿por qué? Por los sentimientos, por las emociones, en vez de confiar en la palabra del Señor. El corazón es engañoso. No confiemos en nuestros sentimientos, en nuestras emociones. Confiemos en la palabra del Señor. Hermanos, el Señor nos enseña que su plan divino para nuestra vida, para tu vida, para mi vida, no va a zozobrar, no se va a hundir por una súbita tempestad, algún problema, alguna enfermedad que nos afecte. Ninguna fuerza en toda la creación puede destruir el plan de Dios para nosotros, ni siquiera separarnos de su amor que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Pero díganlo con alegría. Amén. Tenemos al Señor con nosotros. ¿Quién contra nosotros? Tal vez algún día cuando estemos con Él miraremos para el pasado y diremos, ¿por qué yo pensaba de esa forma? ¿Por qué yo actué de esa forma? ¿Por qué no pude haber confiado en el Señor? Luchemos, hermanos, perseveremos, luchemos. Eso es lo que el Señor quiere decirte hoy día. Él está contigo hasta el fin del mundo. Versículo 41. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Alguno de ustedes sabe quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? El hombre que dormía sobre el cabezal del barco era nada menos que Dios manifestado en carne. Cuando Él se levantó en su humanidad, cuando Él despertó, es más bien cuando lo despertaron, con una autoridad natural, mandó al viento furioso y al mar embravecido que callaran, e inmediatamente se calmó todo. En el Salmo 89:9 dice, tú tienes dominio sobre la braveza del mar, cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. ¡Qué hermoso! Cristo es Dios y Dios es Cristo. Amén. Este milagro abrió los ojos, abrió la mente de los discípulos a la majestad de Jesús. Se dieron cuenta que estaban en presencia del Señor. Cómo ese hombre que estaba durmiendo en la popa del barco
Era el Dios, era Dios, el Dios eterno. Como si él estaba durmiendo. Ahora ya no sentían temor por la tormenta, sino por la majestad divina de nuestro Señor Jesucristo. El Señor no se presentó como otro profeta más que pedía la intervención de Dios, sino que intervino como si fuera Dios mismo. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Creador. Él es el que te tiene en su mano tomadito. Hermanos, para ir concluyendo, los discípulos le habían visto hacer milagros en los ciegos, en los leprosos, en los paralíticos, pero ellos no eran ciegos, ni paralíticos, ni leprosos. Jesús quería que sus discípulos y nosotros, por supuesto, experimentaran sus maravillas. No solamente que la vieran en otras personas. Él quería que reconocieran que el único que les podía ayudar en esos momentos era Él y nadie más. Varios pescadores eran de experiencia, llevaban muchos años trabajando en ello. Conocían el mar. Pero en esa tempestad no servía de nada esa experiencia. De nada servía el conocimiento que ellos tenían del mar. Su única esperanza era Jesús. En las tormentas de nuestra vida, de nada sirven tus títulos. De poco y nada sirve el dinero. De nada sirven las posesiones materiales. Nuestra única esperanza está puesta en Cristo Jesús. No te bajes de la barca. Es lamentable ver cuántos hermanos han bajado a la barca de Cristo. Esa hermana que hacía clases, ese hermano que cantaba, ese hermano que era simpático, que ayudaba a hacer aseo. Se han bajado a la barca y no han perseverado. Ojalá esos hermanos volvieran pronto a los caminos de Dios y no se alejen de por las tormentas de esta vida. Es triste saberlo. No sé si tú tienes amigos en esa situación, pero yo tengo varios. Es muy triste que se hayan bajado a la barca del Señor. Nuestra valentía, hermanos, se muestra cuando hay momentos de tempestad. Pero esta no viene de nuestra capacidad. Nuestra valentía no viene por nuestra propia fuerza. Nuestra valentía viene de saber que Jesús está con nosotros. Él reprendió la tempestad, Él hizo callar el mar y los vientos porque Él es Dios. Aleluya por ello. Él es Dios y Él es quien te protege. Si tú, amigo o amiga, no has subido a esta barca con Jesús, es hora que lo hagas. Queda poco tiempo. ¿Cuántos aquí quieren pagar el precio por seguir a Cristo? ¿Cuántos aquí quieren pagar el precio por seguir a Cristo? No vi ni un... ¿Pagarías el precio por seguir a Cristo? Amén. Si seguimos y permanecemos en Él, es la única manera en que podrás ver milagros en tu vida. ¿Quién es este?, preguntaron los discípulos. Tal vez mucha gente se hará la misma pregunta el día de hoy. Pues la respuesta es simple. Él es el Rey de Reyes. Él es el Señor de Señores. Él es nuestro Creador. Acepta, invita a Jesús a tu barca y no habrá ninguna tempestad que pueda hundirte. Él será tu Salvador, el Señor de tu vida. Acéptale, no te arrepentirás. Jesús dijo, y con esto termino, hermanos, amigos, Juan 16:33, una hermosa promesa. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Cree en Cristo Jesús, no te arrepentirás. Y hermanos, no nos soltemos de su mano. Que Dios les bendiga y les pediré que cierren sus ojitos, por favor, para que podamos orar. Para que podamos orar, por favor. Les recuerdo que si quieres dejar tus peticiones, las puedes dejar en Facebook. No es necesario que nos coloques todos los detalles.
Solo que tú tengas fe en Cristo Jesús. Amén. Señor, le damos gracias por darnos esta oportunidad, Señor, de estudiar su palabra, Señor, de poder congregarnos como hermanos, Señor, de poder, Señor, estar con usted, Señor, que nos alienta, que nos da vida, Señor, que usted nos hace dar cuenta, Señor, de que solamente dependemos de usted, Señor. No importa lo que pase a nuestro alrededor, Señor. No importa lo que pase a nuestro alrededor, debemos estar seguros, Señor, de que usted está con nosotros, Señor, y que nada nos podrá hundir, Señor. Ayúdenos, Señor, a permanecer en su barca, Señor. Ayúdenos a descansar en usted y perdone por nuestra incredulidad, Señor, por nuestra falta de fe muchas veces, Señor. Perdónenos, Señor, y límpienos de toda maldad, Señor, porque queremos estar en su presencia. Queremos confiar en usted, Señor. Usted conoce nuestros corazones. Deseamos estar con usted, Señor. Quite toda desconfianza, quite toda, Señor, inseguridad, quite los miedos, Señor, sabiendo que usted está con nosotros, Señor. Ayúdenos, Señor. Ayúdenos, Señor, a confiar, Señor, que usted puede, Señor, hacer milagros en nuestra vida, Señor. Ayúdenos, Señor, a tomarnos fuerte de su mano, Señor, y que cada cosa, pequeña o grande, que nos pueda afectar, usted nos ayudará a enfrentarla, Señor. Sabemos que usted no nos abandonará, Señor. Y queremos que usted, Señor, tome el timón de nuestras vidas, Señor. Le pedimos por las personas, Señor, que se han alejado de la iglesia, por lo que haya sido, Señor, tal vez hasta por nuestra propia culpa, Señor. Le pedimos que usted las vuelva, Señor, que usted sea con ellos. Por supuesto, a los que están sufriendo, Señor, por los que están enfermos, Señor, por nuestros adultos mayores, Señor. Le pedimos por nuestros niños, por todos los que tendrán que enfrentar en este mundo, Señor, que cada día, Señor, se aleja más de usted, Señor. Le pedimos por cada uno de ellos, Señor. Y que nosotros como iglesia, como hijos suyos, seamos de testimonio, Señor. Traigamos a buenas nuevas, Señor. Traigamos, Señor, esa compasión, Señor, esa paz que solamente usted puede dar y que la podamos compartir con los demás, Señor. Ayúdenos, Señor, a enfrentar, Señor, esta vida, Señor, y que, Señor, podamos ser de testimonio a usted, de predicar su palabra, Señor, y que seamos una luz donde usted nos dejó. Gracias, Señor, por esta oportunidad y que todo sea para su gloria y honra, Señor. Dejo a mi hermano a sus pies, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias.